too late to say our goodbyes, and it's too soon to live in denial how we feel. We feel something new. So how come? Hoy visitamos Valencia. Daremos una vuelta por el mercado central de Valencia acompañados de Bárbara Amorós. Nos guiará por alguno de los puestos más interesantes de este mercado. Después comeremos en Macelú, una nueva apuesta de Alejandro Platero que nos sorprenderá agradablemente. Spectrum of feeling, from Dandelion to Darjeeling. Bueno, no hay tanta gente, ¿no? Se puede hacer bien, Se puede, podemos. ¿no? Ayer que tal comiste. Muy bien. ¿Sí? Sí. Mira, ves, hoy ya está todo más bonito. Y estos son, pues mira, esto es todo producto de la huerta. Siempre. ¡Feliz año! ¿Qué tal? ¡Feliz año! Igualmente, Bombón. Con él me presenté al concurso de paellas, nos presentamos un año con el de la fruta, con José. Y ellos tienen la huerta, Sí, productos de sí, la sí. huerta directamente. Directamente. Todo el año lo todos que- los días lo recogemos los días. Y el producto que es de temporada es el que tiene él. Siempre producto Sí. de temporada. Así que, sí, todo buenísimo. Un poquito de perejil. Pero Estos para mí, son para los usted. típicos de huerta. Oye, habla tan duro. ¿Con qué lleva el revés? Ay, ay, ay. Rafita, vente para acá, que vengo a verte, como siempre. Sí. La verdad que es una pasada. Sí, tiene desde algas frescas a cocinar, como la lima kafir, la galanga, el lemongrass, que es la hierba limón, y luego tiene pues setas siempre, ahora pues siempre las de temporada. Y trufa, siempre de aquí puedes encontrar trufa fresca y cosas curiosas. Aparte de todas las ensaladas que tiene, que son ecológicas de aquí del Perelló, que las cultiva un amigo en el Perelló. Hay algunas que yo no reconozco. Mira, esta es la pak choy. Esta La es pak choy sí se la conozco, pero no la conocía. Sí, la conocía como más... más grande. Sí, más grande, como si fuese una cola así como alargada. Sí, pero estas son las hojitas, son unas pequeñas que cultivan aquí, por la zona. Y aquella de allá... ¿Te pasa los que queden que tiene tenían un poquito de 8 morado, meses? morado y verde, ¿no? La del fondo. La que hace Esta es otra rúcula, es una clase de rúcula. Y luego siempre tienen por aquí, a ver, voy a pasar. Suele tener también pues los microbrotes para las decoraciones, Nochebuena. O sea, que esta es una clase de rúcula. flores. Esta es rúcula, ¿verdad? ¿De la familia de la rúcula o no? Bueno, se puede decir, es mostaza rizada en sí, ¿eh? Ah. Aunque hay gente que lo llama la rúcula pintada o tinta. Ah, ¿verdad? Pero es la Es mostaza. mostaza en sí. Mostaza rizada, cariño. Y Rafa siempre tiene los ingredientes que yo necesito. Porque también tenemos los calçots, ¿ves? También traen los calçots para hacerlos. Y luego pues aromáticas, que me encantan. Las frescas. La apionavo. Es la raíz de apionavo. Está buenísima para hacer unos tallarines para la ensalada, son buenísimos. Sí, es una ensalada, sí. Bueno, la haces en tiras, la raíz de apionavo. Esta se cocina muchísimo para ensaladas y Ricard tiene una receta de unos tallarines que hace muy buena con tofu. Así que aquí puedes encontrar pues variedades que no son de la... A pesar de que todo eso es de la huerta, luego tienes otras cosas que trae de fuera
que son ingredientes más curiosos. ¿Y qué tal todo? ¿Qué tal ha ido la Navidad? Oye, pues muy bien, no nos podemos quejar. Dentro de lo que está el panorama, se ha notado. ¿Qué es lo que más vendes? A ver lo que más ha vendido esta Navidad. Ensaladas y trufas. Ensalada, trufa y setas, sobre todo. Muy bien, muy bien. ¿Y las algas qué tal? ¿La gente algas muy se va bien. acostumbrando? Seguimos apostando y la gente va probando. Hay que informar, hay que instruir, que digo yo. Sí, él da la Pero clase. bueno. Súper contento porque la gente ya va probando cosas diferentes, sabores diferentes, texturas diferentes. El alga, ¿la que más vendes? La espagueti y la kombu. Digamos que son suele gustar a la gente que ha probado en fresco repite. El que está acostumbrado a probar las deshidratadas, cuando prueban fresco dice, ostras, esto es diferente, la verdad. Sí, hoy no tengo muchas cositas, porque hoy no había No, hoy está... Oye, voy a aprovechar y me llevo, que tengo que hacer una cosa para el lunes, me aguanta, que está toda fresca. Ponme de variada, para 6. ¿Te la pongo mezclada? Sí. Y te añado un puntito de algo más. De algo bonito. La verdad es que todo sabe mucho, porque como es ecológico y todo sabe muy bien. Quiero un poquito de tirabec valencianos. Es todo ecológico, lo hacen los chicos y se notan los sabores. Sabor suave pero intenso, ¿sabes? La mostarda es una pasada, tiene sabor. ¿No sabes? No lo cuento yo ahora en Vigo. Ah, guau, imposible. Y fíjate, ¿no? Y ahora nos están. Bueno, con el servicio a domicilio del Mercado Central me han dicho que va por toda España, Sí, así que no está imposible. Yo he repartido a Madrid, Canarias, Cáceres, Pues por eso. Badajoz. ¿Tienen servicio a Alicante, domicilio? Sí. Y ahora mira, lo mismo, pero en micrometro. O sea, 1 centímetro de altura. Fíjate qué Estos maravilla. son súper concentrados. Eso es lo mismo que tengo. De pero a 1 centímetro rábano, de altura. son de rábano y de... Sí, los rábano, brotes. col, nabo blanco, rúcula. Estos están buenísimos, son los brócoli. que se ponen para decorar las ensaladitas. ¿Es aquello que hacen por ahí por Valladolid, por la zona esa? ¿Cómo le llaman esto? ¿Te utiliza en las riberas de los ríos? No, no. Ah, tú lo que dices es el berro de jardín, que es silvestre también, Sí, que es pequeñito, que es como una hoja de trébol, muy parecida, pero no, esto es el brote esto, pero en micro, a 1 centímetro de altura. Pues está muy Muy curioso, muy curioso. Y ahí, como yo digo, hay que dar a probar a la gente y apostar. Un poco de shiitake tiene. Encima le pones un buen aceite de oliva que extra, Bárbara. Sí. A la mostaza, simplemente con un buen Sí, aceite de oliva. y para un poquito de carne, para acompañar y con la carne roja. Sí. Está llamando. Nada, yo estoy tranquilo. ¿Vale? Vale. Bueno, oye. Nos vemos. Hasta ahora. Señoras, Eduardo. Muy buena. ¿Verdad que les das a todas las señoras? Por ejemplo, el nabo daikon es súper diurético. Así es. Y las hojas, porque tú a veces les dices a las señoras, y tengo con hojas. ¿Por qué? Porque las gastan para hacer, para comérselas. Porque tiene mucha clorofila. En ensalada. Y siempre tienen los rábanos negros. Pone a la tierra de las calabazas, le pone algas, ¿verdad? A la tierra de las Sí. calabazas. A la tierra de las calabazas le pones El algas. abono, Para el abono. el abono se llama biomac. Sí, sí. Orgánico. ¿Dónde tienes la huerta tú? En Aldaya. Aldaya. Bella. Sí, 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 sí. En sí. San Isidro. Y siempre tiene las manzanas, todo de cuando salen las fresas, todo siempre es buenísimo. Mira qué nabos tiene para ensalada. Y todo se nota. Yo que soy de productos ecológicos. Zanahorias negras que son moradas por dentro. Son moradas por dentro. Siempre que vengo a Valencia, Juan me trae aquí, porque es que, no sé, para mí entrar aquí es como a un niño lo sueltas en el Toys R Us, ¿no sabes? Una juguetería y empiezas a ver cosas y te empiezas a imaginar todo lo que puedes comprar aquí para cocinar. Ya, yo le- No solamente comprar, porque es verdad que, bueno, aunque tú quieres comprar un fresco, pues la oferta que hay en el mercado es muy difícil de superar, porque hay gente muy original y yo qué sé, en pescadería, por ejemplo, porque hay 60 pescaderías o 70, ¿dónde encuentras tú una oferta comparable? Verdulerías, carnes. Pero es que aparte el venir al mercado, como que al margen de comprarte, es un espacio también para que pasen cosas. Normalmente ahora hay un Belén, si no hay una exposición, si no Bárbara presenta un libro. Recuerdo si no una vez que vi en internet, porque no lo vi en directo, lo de la ópera. eso de la ópera. Sí, se hacen muchas movidas Ahí que se mola procura mucho. siempre
compaginar un poco el espacio cultural con el espacio gastronómico. Ah, sí, lo de la ópera me mandó Juan el... Vamos a pasar por la pescadería. Feliz año. Igualmente. Ya te mandaré fotos de mi receta. Ay, sí, por favor. Tengo las patatas estas con... ¿Cómo vas? ¿Cómo va todo bien? Bien, cariñete, ¿y tú? Aquí con las setitas y todo, ¿no? Todo el mundo la conoce. Nos vamos a ver las... Ellos también tienen productos, setas, lo que pasa es que estos días son muy malos. Estos días son muy... Y ahora estás haciendo salsas. Mira qué bien. ¿Quién las hace? Tu amiga. ¿Quién? ¿Tu amiga? ¿Presen? Claro. Ah. O sea, que se ha puesto de cocinillas. Que no, sabes tú, que ella es... Ah, pues ya las probaré, ya las probaré. Bueno, vamos a la pescadería. Sí, que las hace su mujer, Presen. Ah, qué vale. buenas. Pues las probaré. Mira cómo lo tienen todo. Qué bonito. Pepinillo, un beso. De feliz año. Que ayer vine a verte y no estabas. Sí que vine, ¿eh? Ya me lo han dicho. Y dije, me voy a las 10:30. A ver si... Este es el mejor pescadero del Mercado Central. Hola, Pepín, que vas a salir en la tele, ¿eh? Sí. Él está acostumbrado. Sonríe. No, tampoco. Esto va a ir a Europa, a ver si pasa la crisis, díselo. A la Europa League. ¿Cómo te salió el Todo buenísimo. Sí, buenísimo. ¿Te la voy a dejar aquí? Mira qué merlucitas. ¿Y estas de dónde son? Mira, las famosas anguilas, aquí se compran. Qué buenas para el allipebre y eso. Pues mira, tengo yo que animarme y llevarme para hacer allipebre. Tenemos desde mariscos, esto y luego también pues cocidos. Aquí tenemos ya el marisco cocido, que está todo más rico. Galitas, los percebes. Mira, allí hay un puesto, luego vamos ahí enfrente que lo tienen todo mejor aquel. Voy a ver a estos, a los malagueños, a ver qué tienen. Estos son muy de pescadito del día. Todo muy rico, así los boquerones, pescadito de... Oye, pues ¿sabes qué? Yo creo que me voy a... ¿Qué tal los boquerones? Lo mejor que hay en todo el mercado. Pues me voy a llevar unos, que es que no me puedo resistir. Cortito, vivito, de arrastre, mediano, vivo. No tiene más que verlo. Para Pues que ala. no es gordo, pero vivo. Ah, pero da igual, lo voy a hacer... Petito, harinadito. Ponme un poquito. Claro. ¿Cuánto es ese poquito? ¿2 kilos, 3? Es para mí, para el niño y para... Pues si vale. viene mi hermana y él esto... Mira, y le voy a... Ponme medio kilo. Las lechugas, los tomates, es que mira qué pinta. Mira, mira qué pinta tienen, ¿sabes? Que son maravillosas. por favor. ¿Eh? Es que tiene toda una pinta, las cebollas, el esto, las de la huerta. A mí los puestos estos sencillos de huerta que tienen 3 cosas me encantan. Y yo, ¿sabes qué? Uy, perdón, que me enredo. Mira qué panes. Este es Taco Royce, este es un panadero conocido que sirve a muchos restaurantes. Mira, yo me voy a llevar hoy una de estas de aceite y sal. Una torta. ¿Qué tipo de pan es ese? Estos son tortas de aceite con sal gorda. Ahora te doy para que la pruebes, está de muerte. Hola, ponme una torta de estas de aceite. ¿Algo más? No, 1 euro. ¿Quieres una bolsita? no, gracias. Toma. Gracias. Hasta ahora. Déjalo, tío. ¿Cómo está? Que es un vicio. Dios. Bueno, pues ya sabes que con el servicio de domicilio te llega a Vigo todo, con el del Mercado Central.
Yo normalmente nos quedamos sin ir. Los panes de pita que son artesanales, también hechos por ellos. Entonces da mucho gusto. Y las aceitunas y el queso feta que tienen ellos es buenísimo. Ponme unas cebollitas de esas en vinagre. Muy bien. Y así ahora como abajo conozco podemos sacarlo y que lo pruebe. Qué bueno. ¿Así va bien? Sí. Esos son ya rollitos de arroz griego. Esto es como los griegos estos. ¿Y aquello que son? Son las berenjenas de Almagro. Las berenjenas de Almagro. Ya está, gracias. La fallera follonera. A ver, esto es lo que pica, ¿no? Pica un poco, pero no pica tampoco mucho, pero pica. ¿Rellenas de queso? De queso feta de griego, ese es el puesto griego, entonces. Bárbara. Muchísimas gracias por Ya, todo. que me da pena. Podríamos hacer no sé, una serie, ¿no? Aquí en el mercado. Sí. Bueno, de hecho vamos a hacer la del Santiago. La del barco. Esa queda emplazada, ¿eh? O sea, Sí. vamos, Que te lo conste recordaré. en acta. Que conste en acta que queda emplazada para hacer el episodio ese que el Santiago será. Yo creo que 2-3 días llegará. Por una semana. Y luego no hemos cocinado, tenemos que hacer un día de venir, pues comprar ya y quedaremos. cocinar, ¿eh? Tenemos que hacer algo. Special powers, just a second skin. I'm going to stay casual, coursing blood within. From hands loaded weapons. Ahora vamos a comer en Bacelu, restaurante de Alejandro Platero, una nueva apuesta que está dando mucho que hablar. Vamos a los 4. Take these drinks so mercurial. Let's be tactile, not cerebral. Take these drinks so mercurial. Let's be tactile, not cerebral. Take these drinks so mercurial. Let's be Para que no... para el tema de incendios. ¿Quién probará aquí? Pues yo mismo, va. Huele. Pero la primera vez que probé un vino de aquí fue con Bueno. Juan. No, está un vino valenciano. Hay algunos muy buenos. Y me sorprendió, ¿eh? Porque tampoco vamos haciendo cosas. Sí, no, me sorprendió. Había probado uno con el mestizaje. Sí. Estaba riquísimo. Hola. Pues comenzamos con las croquetas de sepia bruta y jamón, acompañado de un pan de masa madre de nuestro grado Jesús Machi. Ah, Jesús Machi, qué maravilla. Teníamos que ir a verle también a Jesús Machi. ¿Es pastelero? ¿Tiene una panadería? Panadero. Sí, hace pan, pero pan como debe ser. O sea, es un estudioso del pan y la verdad es que eso está haciendo muy bien. Yo voy a comer una croqueta. A ver. Con todo. El pan ese es una fantasía, es una pasada. Sepia bruta y jamón. ¿Sepia? Bruta. Sepia sucia.
quitarle vale. ni la tinta ni nada. Una sepia de lucha libre, coño. Sepia bestia. Sepia bestia. Bueno, pues continuamos. Luego bajar temperatura, morcilla y alcachofa. Madre mía. ¿Son alcachofas? Sí. Sí. Esto lo rompemos todo, ¿no? Sí, juntar mejor un poco el huevo, con el cubierto, la aprovecha. Gracias. ¿Esto también es todo software? Silencio, por eso no hay aquí. Bueno. ¿Rompes tú? Me te hace una foto rompiendo. Rompiendo, vale. Aquí. Vamos a mezclarlo todo así. Ahí está. Bueno, yo voy a darle caña aquí a este. Un poco de todo. La combinación es acojonante, ¿eh? La morcillita, el huevo y la alcachofa. Toque picantillo. Terminamos con el último entrante, rollito nem en fesol sin apps. ¡Qué bueno! Bueno, esto me lo voy a poner en el plato. ¿Qué es eso? Entrante. Rollito nem en fesol sin apps. Esto va a ser una locura. Fesol sin apps, ¿sabes lo que es? ¿No? Fesol son las habas y naps son nabos. Es un arroz muy típico valenciano, se llama arroz en fesol sin apps. Es el arroz que se ha comido toda la vida, junto con el arroz en las celgas, en Valencia, pues porque era muy barato. Después de la guerra y tal, aquí se pasó hambre, como en todos lados. Y la verdad es que es un plato que se ha perdido un poco en los restaurantes, solamente en algunos lo hacen. En las casas se sigue haciendo, yo desde luego a mí me encanta. Es contundente, es potente. Bueno, lo que me estoy dando cuenta es la idea que tenía o que tenemos a la gente que no es de aquí de Valencia. Dice, claro, en Valencia que es la paella. No, hay muchas más cosas. Sí, más cosas. Esto es un ejemplo, por eso te he traído aquí. Bueno, vamos a... ¿Eso qué? Yo me voy a poner aquí en mi plato un rollito nem. Pareces un trilero. Cambiando de sitio las cosas. Bueno. Qué bueno. Ahí, aquí. Ahí. Huele potente, ¿eh? Vale, gracias. Huele bien. Ese es arroz de ropa vieja con canela y limón. ¿Ropa vieja sabes lo que es? Sí. Pues eso. Vamos, supongo que sí, vamos, que es lo... La ropa del Lo he cocido. Listo por aquí. Asora un poquito más, ¿eh? Luego sí. Vale. Que aproveche. Gracias. Qué huele. Sí, huele que alimenta. Ahora tenéis un mercado que es una pasada. Sí, no, yo voy todos los días, aunque sea desayunar. Eso da gusto. Sí. Entre producto fresco, variedad. Y ahora ya porque para el restaurante, pues bueno, yo me llevo el dinero justo siempre, ¿eh? O sea, ¿cuánto necesito comprar? Tal, pues me llevo... O sea, que Creo que si no se te va la olla, ¿no? Cuando antes de tener el restaurante, a lo mejor pues que libramos un sábado. Oye, nena, me voy al mercado.
Al mercado me gastaba 60, 70, 80, 90 euros. Hostia, Ayer unas compré gambitas, yo no sé qué. unas frutitas raras de China. Hoy unas zanahorias negras que me he llevado porque no las había visto. Digo, Sí, voy a eso probarlas. lo tenemos nosotros ahora también. Madre mía, el puesto Las asamos. ecológico de... ¿Cómo las haces? Nosotros las asamos, Asadas. asada con piel y todo, un chorrito de aceite, Las sal. lavas, le pones un chorrito de aceite. Y luego las pelamos y luego ya lo utilizamos como guarnición. Tal. En ensalada, con un pelador, la corta, la pones en agua y hielo, se riza un poquito. ¿no? Sí, Está sí, rica. sí. Y que Una zanahoria normal. Has cambiado el menú ahora, ¿no? Porque el pescado nada, muy poquito, no sigo nada. No, esta vez, mira, me ha dado por ahí. Todo por ahí, pues yo Me ha dado por ahí. te he tenido Siempre como- hacemos pescado. Siempre te he tenido como un especialista en el pescado. Sí, siempre. Lo que pasa es que, mira, me trajo mi madre de Zamora la morcilla esa picante. Qué buena. Qué bueno estaba eso, Una unos, pasada. unos morcillones así. Un amigo de mi madre es de ahí de Zamora y trajo el año pasado y digo, oye, pues cuando vaya que me traiga alguna. Me ha traído 5 morcillas así. Digo, hostia, ¿dónde vas, animal? Sí. Y claro, digo, pues nada, pues ¿qué hago con la morcilla? Claro, tanta morcilla yo no me voy a comer, era una para mí, pero me ha traído una burrada. Pues claro, Y por el eso. huevo y con alcachofas están de Claro. maravilla, ¿no? Sí. Combina... Y el rollito NEM pues lo tenemos ahí porque... El rollito NEM me sorprendió muchísimo con el sabor que tiene, sobre todo lo que es la- Antes la también salsa. hacías algo más con el queso sin nab, ¿no? Sí, hacemos ostra, Sí. langostino, que es con el que quedamos en segundo puesto en Vinarós. Sí, lo que pasa eso que es lo que probé yo, eso es lo que probé. Lo que pasa que es que esto ya fuera de cámara, como para poder hacer el caldo del fesol sinaps, tengo que utilizar tantísima carne que tuvimos que hacer un plato para poder gastar esa carne. Sí. Claro. Ya. Claro. Nosotros para hacer el caldo de fesol sinaps que utilizamos para los langostinos o tal, lleva casi 30 euros en cerdo. Claro, y dice, entonces, ¿qué vas a hacer con toda esa...? Claro, no vamos a tirar ¿Cómo toda vas esa a carne. desperdiciarla? Claro, lleva manitas, lleva hueso de corvet, blanquets, Y todo eso es lo que costilla, y todo eso es lo que metes en- y todo eso es lo que desmenuzamos y lo ponemos en el rollito. Claro, es que- Claro, lleva alubias, nabos, claro. Tratas de- Todo eso para sacar el caldo, que es lo que utilizamos para hacer el plato de ostra o el de Claro, langostino. es que tratas, cuando te metes el rollito, lo pruebas, tratas de identificar lo que hay dentro del rollito y dices tú, mira, aquí hay de todo. Muchísimo sabor. Muchísimo sabor, coño. Claro. Pues ahí eso, pues está la carne de cerdo, alubias y nabos. Y el arroz que hemos comido hoy, el de ropa vieja, Canela y limón. es potente. Sí. Para invierno. Para invierno. Sí, ese y el de morcilla blanca, careta de Ese sí lo he cerdo. probado, bien. Esos son arroces Y que la tenemos, fideuá, que tenemos solo en invierno. ¿Tú puede ser que hiciste una vez ropa vieja, fideuá de ropa vieja? Sí, la tenemos. En el otro local, en Comicaya, la tenemos fideuá de ropa vieja y el Porque gioli. ahora tenéis dos locales. Tenéis el Macelum, que es este, Y Comicaya, y Comicaya, que antes era que era Mulandara. Esa, en la calle sí que estuve, me llevó Juan. Sí, cuando hicimos una comida de Navidad ahí. Una comida de Navidad. Hace allí. un año o 2 Sí. años. Y le decía a Juan, me gusta más este local. Claro, no tiene... Es más cálido. Es que esto era lo que nos faltaba en Mulandara. En Mulandara nos faltaba local. Sí. En Mulandara nos faltaba local para que la gente terminara de apreciar. Hasta luego. Nos ha Hasta encantado luego. el lugar, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Nos faltaba local para que la comida brillara lo que tenía que brillar. A mí- Yo siempre lo a mí digo, sí tú me que te... gustaba que el local tenía mucha luz, era Sí, lo que pasa que no era un local para la comida que estábamos haciendo. Decía que tengo que pagar, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, pero bien. Muy bien. Pues nada, oye, Muchas gracias por todo. a vosotros. Surrey brown, take these dreams so mercurial. Let's be tactile, not cerebral. Take these dreams so mercurial. Let's be tactile, not cerebral.